Hola, hola, aquí Fernando Raúl y bienvenidos nuevamente a otro coloquio astrológico donde hablamos de significantes astrológicos desde una perspectiva tradicionalista o clásica. Junto a mí me acompaña nuevamente el astrólogo Albert Masdeu. Caballero, ¿cómo usted se encuentra? Pues muy bien, encantado de hacer esta segunda parte, ¿vale? Acerca de los transaturninos, nuestra némesis, ¿no? Bueno, pues, algunos dirían, yo no los veo como némesis, yo lo veo como si acabamos de contactar a una raza alienígena y estamos empezando a conocerlo y aún no sabemos cómo son. Para aquellos que les guste Star Trek o Viaje a las Galaxias, eso es lo que sucedió cuando conocimos a los vulcanos, eran extraterrestres, pero no sabíamos que eran lógicos y poco a poco, a través de un periodo de siglos, pues los conocimos, los integramos y eso es lo que sucede con los transaturninos, de mi opinión. Es la idea de cómo nosotros aprendemos a integrar estos planetas. Obviamente están ahí, pero ¿cómo se van a expresar? Esa es la gran pregunta. Y personas han brincado a conclusiones rápidamente en los últimos 200 y pico de años para darle significante. Y eso es algo que quiero tocar aquí. Es muy importante que la gente sepa, porque siempre a mí me preguntan por qué no contamos a Saturno, por qué no contamos a Urano, Neptuno y Plutón. Y el hecho principal es que estos planetas no se ven. No obstante, Urano sí se puede ver en ocasiones. Yo nunca lo he visto. Tan pronto esa ocasión astronómica ocurra, yo lo quiero ver. Pero tú sabes, lo mismo podríamos decir de Mercurio. Mercurio es un planeta que es difícil de ver a veces. Pero en esencia, estos planetas no se cuentan porque no se pueden ver. Y la teoría astrológica, dependiendo a quién uno cite, es la idea de cómo los planetas nos afectan a nosotros por su luz. Y si no vemos la luz de un planeta, pues no nos va a afectar. Pero a la misma vez, el planeta está ahí. O sea que si no se ve, uno podría concluir de que la influencia de los transaturninos es una influencia más o menos invisible. Como mencionamos anteriormente en la parte anterior, cuando hay tránsitos específicos de los transaturninos, hay cosas que ocurren. La oposición de Urano. Creo que también le dicen la cuadratura de Plutón, que ocurre como a los 90 años. También está cuando los transaturninos pasan por encima de nuestro Sol, por encima de nuestra Luna. Ocurren cosas. Ahora bien, ¿qué son? ¿Cómo se expresan? Ese es el gran secreto, ese es la gran enigma, ese es el gran acertijo. Y hay que recordar que son invisibles. Por eso fue que el hombre únicamente los descubrió cuando tenía las tecnologías apropiadas para descubrirla. O sea que a la misma vez que es invisible, vemos que los transaturninos, y esto es mi hipótesis, obviamente, yo no he leído libros de transaturninos, ni pienso que voy a leer libros de 800 páginas porque o sea, porque si ellos se los inventaron, pues yo también me los puedo inventar, ¿verdad? También tenemos este aspecto tecnológico, ¿verdad? Este aspecto tecnológico que está ligado a los transaturninos. Descubrimos los transaturninos por nuestros avances técnicos dentro de la óptica y dentro de lo que es la tecnología de telescopio. O sea que vemos que también los transaturninos están ligados a cuestiones tecnológicas y desde el descubrimiento de Urano, el brinco técnico en el hombre ha sido gigantesco, a tal punto de que ya estamos a punto de concretizar la inteligencia artificial. Y a la misma vez, los transaturninos se descubrieron más o menos en un periodo de lo que es la gran conjunción, ¿verdad? Estos 200 años de esta gran conjunción en Tierra ha creado este énfasis en el transaturninos y a la misma vez, y esto es algo que no discutimos en la última vez, esta gran conjunción denota el descubrimiento de los transaturninos y a la misma vez denota a través de ese descubrimiento, a través de todo lo que ocurre en estos 200 y pico de años, también denota el renacimiento de la astrología tradicional luego de casi su desaparición en el siglo XVII, XVIII, específicamente del principio del siglo XVIII, diría yo. Pero vemos que hay unas cosas, son invisibles, tecnología, este periodo de transformación, de globalización, que los transaturninos están ahí en ese proceso de redescubrir nuestras raíces astrológicas. ¿Algo que quiera decir respecto a estos aspectos de la tecnología, de lo invisible, del renacimiento astrológico que ocurre con este descubrimiento? A ver, tú estabas comentando que uno de los principales problemas que nosotros tenemos a la hora de integrar a los transaturninos dentro de la gramática de
nuestra técnica astrológica, dentro de la técnica horoscópica, es el hecho de que no son visibles al ojo humano, ¿vale? ¿Cierto? No son visibles al ojo humano. Pero también hay otros factores a la hora de considerar por qué nosotros prescindimos de esos planetas. Es que nosotros no nos inventamos ni evocamos los significados de los planetas, ni vinculamos lo que representan sus manifestaciones a valores que tengan que ver con la mitología, ¿de acuerdo? Sino a valores que tienen que ver con ciclos muy concretos, ¿no? Y a través de técnicas que son técnicas muy, muy precisas, ¿de acuerdo? Y muy claramente denotadas y muy claramente estructuradas, ¿no? Entonces nosotros necesitamos, para poder introducir un planeta a un nivel interpretativo dentro de una carta horoscópica o una carta de cualquier otro tipo, tener herramientas que nos permitan decir, pues este planeta tiene cualidades frías, o tiene cualidades cálidas, o tiene cualidades húmedas, tiene cualidades secas, qué signos rige, ¿de acuerdo? Desde qué lugares este planeta aborda su influencia en el medio lunar, que es el que distribuye pues, los diferentes significados de los diferentes ciclos, ¿de acuerdo? Se encuentra oriental, se encuentra occidental, es un planeta diurno, es un planeta nocturno, es un planeta que tiene unas determinadas características. Femenino, pues, masculino, claro. En sus dignidades, es un planeta que recibe, ¿dónde recibe? ¿Dónde tiene su exaltación? ¿Dónde tiene su domicilio? Todos esos factores, que son factores eminentemente técnicos, que son en los que nos basamos para dar una interpretación, no están asociados a los planetas transaturninos. Los planetas transaturninos no tienen espacio dentro de esta división en 12 lugares, ¿de acuerdo? Que son los 12 lugares que determinan los niveles de significado, ni tampoco en las diferentes fases solares que marcan los diferentes signos del zodiaco que determinan a través del movimiento secundario proceso de maduración, de acuerdo, de los factores que se manifiestan a un nivel sublunar en la Tierra, con lo cual tampoco sabemos en qué lugares se encuentran fuertes, ni tampoco sabemos en qué lugares se encuentran débiles, ni cómo se reciben entre sí, ni cómo se reciben con los planetas personales, con lo cual no tenemos herramientas astrológicas para explicar su influencia. Y entonces ahí es que... Entonces, estábamos hablando del hecho de no verlos. Bueno, el hecho de que no los veamos no implica que no tuvieran eventualmente influencia sobre el medio lunar. Evidentemente existen otras formas de radiación electromagnética que no es la luz visible. Nosotros vemos 7 colores, pero la gama de colores es infinita a un nivel en el cual la percepción humana no puede verlos. O sea, hay niveles de radiación electromagnética que no son luz visible, ¿vale? Que nuevamente ese espectro se descubrió, o por lo menos se conjeturó, luego del descubrimiento de Urano. O sea, que también... Luego del descubrimiento, bueno, pero en fin, que lo que quiere decir es que son factores no visibles, ¿de acuerdo? Que evidentemente pues se puede especular con la idea de que sean elementos que actúen dentro de un nivel de coordinación en el ámbito del orbe sublunar, que tengan manifestaciones pues en el devenir de la vida, ¿no? Pero por encima de todo, cuando nosotros estamos viendo los transpersonales, estamos hablando, de acuerdo, de factores, por ejemplo, que no cumplen una regla muy estricta que se emplea dentro del ámbito de la astrología tradicional. O sea, dentro del ámbito de la astrología tradicional, cuando nosotros estamos mirando progresiones, direcciones firdarias, o estamos mirando el regente del año, el participante, todos esos factores están asociados de acuerdo a que en determinadas fases de la vida de un individuo hay planetas que ostentan regencias y planetas que están en un segundo plano en determinadas fases. Y nosotros lo que observamos cuando hablamos de los planetas del septenario es que hay fases, por ejemplo, yo ahora estoy en una fase de Mercurio, ¿de acuerdo? Y por lo tanto Mercurio va a tener mucha fuerza en los diferentes ingresos y en todas las revoluciones a lo largo de los próximos años, porque estoy en la fase de Mercurio. Pero ¿qué fases tienen nuestras personas? Lo que observamos por encima de todo es que nuestras personas parecen tener una influencia invariable en cuanto a su impacto, independientemente de las fases planetarias en las que nos encontremos.
Parece ser que tienen una influencia igual de intensa en todas las fases de la vida cuando se dan determinados aspectos y no funcionan según sus significaciones accidentales, sino según sus significaciones esenciales. Significaciones esenciales que irrumpen de una manera hasta cierto punto misteriosa, porque tampoco sabemos por qué Plutón representa la rabia, el instinto de poder, de acuerdo, la voluntad de destruir y la tendencia a confrontar los niveles pues, más irracionales y los impulsos más básicos del ser humano. Ni tampoco sabemos por qué Urano representa pues, la ruptura, la innovación, o representa, por ejemplo, la destrucción de viejos paradigmas o elementos que proceden, ¿de acuerdo?, de estructuras emergentes, ¿de acuerdo? Ni tampoco entendemos por qué Neptuno tiene las características que tiene, sino simplemente porque así pues, nos ha venido dado a través de una repetición hasta cierto punto mecánica, ¿no? O sea, pero esos significantes se construyen, como mencioné en el video anterior, a través de los momentos históricos en los cuales se descubren. Y eso es una tendencia que empezó con Urano y que se ha replicado con los otros dos transaturninos y también con otros objetos como Chirón, por ejemplo. O sea, es la idea de aludirle a los planetas los significantes de las cosas que están ocurriendo en el contexto histórico del momento de su descubrimiento. Urano, esa es la razón por la cual Urano es rebelión y todo, porque era el periodo de las revoluciones americanas y francesas. O sea, Neptuno es nebulosidad, porque en ese momento, pues, creo que se inventó la fotografía, creo que a la misma vez el mismo hecho de cómo se descubrió crea dilemas. También tengo entendido que se alude a que esa fue la época cuando se hizo el manifiesto comunista. Y entonces Plutón obviamente es la destrucción masiva porque es la década de las bombas, bueno, no de las bombas nucleares porque se tiraron 15 años después, pero es la idea de cuándo empieza el proyecto Manhattan, los sucesos de la antesala de la Segunda Guerra Mundial, aunque ya en los 30, pues en Asia ya Japón estaba comenzando su conquista del continente. O sea, esos son los significantes históricos por los cuales se le aluden a los planetas. Ahora bien, ¿esos son los significantes realmente de esos planetas? Esa es la gran pregunta. Eso no ocurre en ninguno de los planetas septenarios. O sea, los planetas septenarios no tienen una justificación histórica. Exacto, porque nuevamente se descubren dentro del paradigma. Ajá, disculpa, adelante. La justificación acerca de por qué los planetas funcionan como funcionan no es histórica, sino es metodológica y está vinculada a una determinada visión que tiene fundamentos de corte epistemológico, epistémico, ¿no? No son anécdotas, aunque las anécdotas, evidentemente detrás de una anécdota siempre hay un principio subyacente que implica una causalidad histórica, ¿no? Pero que no son cosas, no son interpretaciones, o sea, son simplemente denotaciones muy claras acerca de por qué los planetas se muestran como se muestran en función de sus ciclos concretos, claro, y en función de lo que rigen. Y a la misma vez, usted tiene... La arquitectura maravillosa de la astrología tradicional, evidentemente es una arquitectura que resiste todo lo que le puedas poner encima, pero de la misma manera que lo resiste, rechaza o regurgita cualquier elemento externo que no responda a criterios que sean epistemológicamente sólidos. Y la manera en que tenemos de introducir los transaturninos en el ámbito de la astrología es ya desde el principio una manera totalmente espuria a la que es totalmente refractario un sistema tan prístino como un sistema tan claro y tan denotado como es el sistema de astrología tradicional, que no me cansaré nunca de decir hasta qué punto responde en un sistema algebraico. ¿De acuerdo? Y a la misma vez usted ve este intento, porque por un lado tiene esa interpretación histórica, pero por el otro lado tiene el intento mitológico de justificar a los planetas por los nombres que tienen. Para aquellos que no sepan, Urano por algunos años no se llamó Urano, se llamó Herschel, y por un momento querían ponerle el planeta George. ¿Tú te imaginas? Sí, por el rey de Inglaterra. O sea, pero le pusieron Urano porque Urano fue hay quien dice que le pusieron el nombre de Plutón, de acuerdo a Plutón, pues porque la hija del astrónomo que lo descubrió, de acuerdo, era fan de las películas de Disney. Disney. Pero Plutón tiene una función mitológica dentro de eso. O sea, pero que a la misma vez usted ve este intento mitológico de ponerle Urano, porque Urano fue el titán, el papá de Zeus, ¿verdad? Usted me corrige. Y Neptuno era como anterior a Urano, ¿no? Son dioses no olímpicos.
Ok, Tanto Urano como Urano, Urano está vinculado a la figura de Urano, claro, Hades, ¿de acuerdo? Y también, pues, Poseidón, que representan Neptuno, exacto. fuerzas elementales, representan el cielo, representan el océano, el agua, el mar, Neptuno, ¿de acuerdo? El inframundo, pues Poseidón, ¿no? Que fueron los tres que se repartieron por los diferentes reinos, ¿no? O sea, el ámbito de lo celeste, el ámbito de lo acuático y el ámbito de lo inframundano, terrestre, telúrico, ¿no? Y por lo tanto no son dioses olímpicos, están fuera de la terna olímpica, ¿no? Que usted ha mencionado en coloquios anteriores que los planetas tienen que ser olímpicos, o por lo menos sus descripciones mitológicas son olímpicas y no necesariamente son de titanes. Lo que hemos explicado en muchas ocasiones es que en general la astrología fue en un primer momento la visión de los cielos, y a través de esa visión de los cielos y de la interpretación de lo que las personas veían en los cielos, los mitos vinieron a representar recordatorios de grandes eventos históricos, de grandes momentos históricos que marcaron, pues, procesos decisivos en el ámbito de la civilización de la que estuviéramos tratando, pues los caldeos, los babilonios, los mesopotamios, luego los egipcios, se valían precisamente de llevar las conflagraciones entre las fuerzas astrales en los cielos, de acuerdo al nivel terrestre, utilizando, pues, una narrativa que sirviera como recordatorio de lo que había ocurrido en el cielo. O sea, que de alguna manera lo que era la mitología no era más que el traslado a nivel de lo general, a nivel del pueblo, de lo que había ocurrido en los cielos y de lo que se había interpretado en los cielos desde el punto de vista mucho más científico y desde un punto de vista científico, mucho más empírico, ¿de acuerdo? Y mucho más vinculado a una observación directa de hechos astronómicos y de la astronomía, ¿vale? Y es esos asterismos llevados a la Tierra los que construyeron, pues, la mitología, ¿no? Y la inmensa mayor parte de los personajes mitológicos tienen su correlato, ¿de acuerdo?, en el firmamento, ¿no? Podemos contemplar lo que representan esas figuras, de acuerdo, en el firmamento. Y a la misma vez vemos que le aluden sus significantes por sucesos históricos, vemos un intento de aludirle significantes mitológicos y también vemos un intento de técnicas. O sea, ya hablamos de la regencia, pero yo mencioné brevemente en la última parte esta técnica de las octavas mayores, me imagino que usted la ha escuchado, es la idea de aludirle los planetas interiores o inferiores añadiendo a Marte. Hay personas que ponen a Marte como un planeta interior, hay personas que ponen a Marte como un planeta exterior. Yo creo que es un planeta exterior o superior. Y es la idea de que ese orden de Mercurio, Neptuno y Marte lo yuxtaponen a Urano, Neptuno y Plutón, diciendo de que Urano es la octava mayor de Mercurio, Neptuno es la octava mayor de Venus y Plutón es la octava mayor de Plutón. Plutón es la octava mayor de Marte. O sea que tenemos ahí también cómo tratan de tomar cosas tradicionales y decir que es la octava mayor. O sea, es como que la metáfora de la octava mayor como si fuera en un piano. O sea, y el hecho de que respecto de determinados planetas, determinados signos, ¿de acuerdo?, se encuentren a una distancia de 8, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, Aries de Escorpio son 8 signos, lo que hay, por lo tanto, wow. Aries Marte, 8, pues sería Plutón, que se correspondería con la octava mayor. Luego Neptuno, le quitas Piscis, que sería el 12º signo, le quitas 8, queda casa cuarta, por lo tanto sería la octava superior de la Luna, ¿de acuerdo? Y si tú, por ejemplo, a 11 le quitas 8, pues te queda 3, que sería el tercer signo, sería Géminis, se correspondería con Mercurio, ¿de acuerdo? Y esa es otra, que también esa teoría de las octavas hay diferentes perspectivas. O sea, usted acaba de mencionar lo de la Luna. Y cada año cambia. A ver, Neptuno ha sido un planeta, a la hora de considerar el tema de las octavas, hay que decir que Neptuno es uno de los planetas que tienen más disputa en cuanto a sus regencias, ¿no? O sea, bien a Neptuno, por ejemplo... Esto es bien neptuniano. A Neptuno, pues, se le asocia en la modernidad la regencia de Piscis, se le asocia en la modernidad la regencia de Cáncer, y además se dice que Neptuno se exalta en Cáncer, ¿vale? De la misma manera que decía, por ejemplo, Carter,
de acuerdo, que Plutón se saltaba en Aries, ¿no? Aunque hay gente que lo exalta en Acuario, hay gente que lo exalta en Capricornio, hay gente que lo exalta en muy diversos lugares, ¿no? Y Urano, por ejemplo, pues también ha tenido una larga trayectoria en cuanto a los diferentes aposentos a los que se le ha derivado, ¿no? O sea, Urano, por ejemplo, pues tiene el domicilio Piscis, según indica la modernidad, y la exaltación en Escorpio, ¿no? Pero en los últimos tiempos el planeta más itinerante en cuanto a sus dignidades pues ha sido Neptuno, precisamente, en donde yo lo he visto pues asociado a Leo, asociado a Cáncer, asociado a Piscis, ¿de acuerdo? Asociado a Incluso, Ofiuco. bueno, no sé, a Ofiuco, No, era un chiste, era un chiste. ya, ya. No, pero que lo que me vengo a referir, Plutón también ha tenido diversos lugares, ¿no? O sea, Claro. Aries, Carter se lo daba a Aries el domicilio, Volquini se lo daba a Sagitario, se lo entregaron finalmente a Escorpio, no sé quién sería quien se lo adjudicó, muy probablemente sería Radiar, ¿de acuerdo? No sé, Ese es los el problema. transatlánticos han tenido unos saltos bastante importantes en cuanto a sus dignidades. Siempre en cuestiones que tienen que ver con la analogía, ¿de acuerdo? Con la analogía y con esa asociación un tanto arbitraria a determinados factores. Si hay determinados elementos que nosotros observamos en las características naturales de los planetas y nos pueden dar algunas pistas acerca de qué cualidades eventualmente podrían tener los transaturninos. O sea, por ejemplo, nosotros estamos observando que los planetas de septenario, de acuerdo en función del desvío del polo, de acuerdo, se vuelven más maléficos. O sea, por ejemplo, los dos benéficos, Venus y Júpiter, tienen un desvío del polo, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos un desvío de 23 grados aproximadamente, que es el desvío que se corresponde con la eclíptica. Bueno, pues, Usted se refiere a la inclinación del eje de los polos de esos planetas específicos. Claro, claro. Estamos viendo en Mercurio, ¿de acuerdo? Es aproximadamente 17 grados. En Venus es 3 grados solamente, ¿vale? Lo mismo que en Júpiter es 3 grados, prácticamente no hay desviación. Recto, casi recto. Es recto, o sea, en esos lugares no hay fases estacionales, no hay estaciones, ¿de acuerdo? Y eso se corresponde con sus cualidades benéficas, ¿no? La Tierra, por tener 23 grados, sería uno de los planetas más maléficos, ¿no? Porque son 27 grados 27 grados los que tiene Marte y son cerca de 28 grados los que tiene de inclinación Saturno. Cuando tengamos colonias en Marte y hagan astrología en Marte, pues la Tierra va a ser un maléfico para ellos. Luego tenemos a Urano, que tiene una inclinación, creo que es de 73 Una cosa bien grados. loca. Sí, es casi 90 o sea, grados. está girando como si fuera un cochinillo en un espetón. ¿De acuerdo? Están Un prácticamente lechón a la vara en puertorriqueño. Sí, un lechón a la vara, ¿no? Entonces, esa condición volvería a Urano pues el más maléfico de todos los planetas. Y Neptuno, pues también tiene una inclinación, creo recordar, que es aproximadamente unos 45 grados. Y lo que habíamos comentado respecto de Plutón, ya Plutón sale totalmente de las quimeras. ¿Por qué? Plutón es un planeta que gira alrededor de otro planeta que tiene las mismas dimensiones que él, formando un sistema planetario binario, ¿de acuerdo? Lo que genera, lo que lo convierte en un planeta ensimismado en su propio giro, ¿vale? Y eso pues también se corresponde hasta cierto punto con determinadas variables simbólicas que nos podría indicar que es un planeta orientado al inconsciente, orientado al ensimismamiento, orientado a la voluntad de poder. Son dos elementos que están haciendo contrapeso continuamente, con una oscilación brutal en cuanto a lo que es lo que se correspondería con el ecuante, ¿de acuerdo? En los ciclos de los planetas del septenario, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos viendo los diferentes órbitas de los planetas, sabemos que los planetas no están en el centro de la elipse, ¿no? Sino que se encuentran siempre en un foco de la elipse. Pues bueno, pues en el caso de Plutón, eso se sale totalmente de las escalas, ¿no? Claro. Con lo cual, bajo esas condiciones, las condiciones maléficas de los transaturninos aparecerían justificadas desde otro punto por variables de índole astronómica, ¿no?
claro. Pero claro, todo eso está vinculado a un conocimiento de los planetas que no se puede adquirir, ¿de acuerdo?, a través de las observaciones de la Tierra, ni siquiera con el uso de aparatos ópticos, sofisticados, ¿no? Otra cosa que yo quería comentar era que cuando empecé a estudiar astrología, pues uno cae con el tema de los transaturninos. Y temprano me di a la tarea porque yo tenía una pregunta, wow, esos planetas han estado ahí por millones de años. ¿Habrá algún récord histórico de civilizaciones anteriores que hayan hablado de los transaturninos? Y yo, pues, como estudiaba astrología védica, pues me topé con personas que aluden dentro del campo de la Yotisha, que dicen que como siempre dicen, que los hindúes sabían todo antes que todo el mundo. Y estaban diciendo, hay dos versiones en relación a los transaturninos. Una versión era de que los 3 transaturninos se mencionan en el Mahabharata. En una parte en específico, obviamente pues, no le mencionan, le aluden 3, lo aluden como a metáfora, ¿verdad? No sé el loca específico del Mahabharata, pero hay personas que dicen de que en el Mahabharata se mencionan a los transaturninos, y hay un astrólogo védico que estuvo viviendo mucho tiempo en Estados Unidos, que se llama Nerendra Desai. Lo pueden buscar en internet, está en inglés obviamente, pero sus estudiantes decían de que él decía de que él había encontrado una hoja nadi. Para aquellos que no sepan, las hojas nadi son unas hojas de palma, muchas veces están en el sur de la India, en Tamil Nadu, donde, y esto es bien loco, son predicciones que personas han escrito hace muchos años, siglos. Está escrito en tamil, y entonces... Como las tablas sumerias. Exactamente. Y aquí usted pone su pulgar, se lo da a un señor, el señor verifica su pulgar, busca su hoja nadi. Eso es una cosa muy importante, las personas no dicen esto, pero a veces no hay hojas nadi para ciertos pulgares. Si está la hoja nadi, usted lo saca y hay una predicción que aplica a usted específicamente. Hay un astrólogo védico que se lo hizo, que se llama Ramanuja Das, astrólogo védico peruano. Él subió el video a YouTube, está en inglés, es muy bueno. Pero lo que dice este señor es que él encontró una hoja nadi donde hablan de los transaturninos, y le aluden 3 deidades en específico. Ahora mismo no me acuerdo las 3 deidades. Creo que una de ellas era Varuna para Neptuno. Varuna siendo el dios del agua, que se equivale a lo que sería Neptuno o Poseidón. Y estos son no quiero decir mitos, pero estos son 2 referencias al cáncer, en relación al trasfondo védico de cómo ellos dicen que los transaturninos pues ya los conocían. Claro, dicen eso, pero no vemos un récord astrológico en los clásicos de los transaturninos. O sea, que es un poco contradictorio decir, los hemos descubierto, pero entonces no tenemos un récord de astrólogos hablando de los transaturninos. Yo he suponido que quizás en algún momento Atlante o de Lemuria se conocían los transaturninos. Claro, esto es conjetura salvaje. Y en ese proceso del gran diluvio, pues el hombre olvidó de eso. Yo le quería preguntar, ¿hay algún récord dentro de la astrología helenística o dentro de la astrología árabe que hable de los transaturninos? Yo sé que quizás no lo hay, pero ¿hay alguna conjetura salvaje de alguien que diga algo parecido? Yo no tengo noticia de que se mencionen los transaturninos. Sí es evidente que algunos factores, por ejemplo, que están vinculados a la tradición en los últimos tiempos, algunos astrólogos tradicionales o tradicionalistas contemporáneos que están tratando de recuperar el legado clásico han intentado encontrar en determinadas analogías vinculadas a determinados factores astrológicos expresiones que guardan una relación con las analogías que se asocian, por ejemplo, a Urano o a Neptuno. Igual que la no con Yotisha. Plutón. O sea, por ejemplo, he escuchado establecer un paralelismo entre lo que se explica como característica básica y fundamental de Urano al nodo norte, ¿de acuerdo? Y Neptuno al nodo sur. Claro, esa es otra, sí. Y hasta cierto punto, pues es una
es un contubernio así un poco contra natura, ¿de acuerdo? Pero sí, bueno, pues hay algunas analogías. Pero claro, es que cuando estamos hablando de Urano, o sea, yo, por ejemplo, estudié el tema de los transaturninos, que le dediqué algún tiempo, ¿no? O sea, yo leí los 3 libros de Paul Hayden, por ejemplo, sobre los transaturninos. Uno era el ascenso de Fénix, que estaba dedicado a Plutón, otro era el espíritu de la revolución, que estaba dedicado a Urano. Urano. Luego tenía otro libro acerca de Neptuno. Luego, por ejemplo, también leí el libro de Liz Green, varias veces además, que es un libro interesantísimo, de mitología, en realidad, que son cerca de 600 páginas dedicadas a Urano, a Neptuno, ¿no? Y también tengo un libro sobre Urano, bastante interesante, Liz Green. Porque Liz Green, por encima de todo, antes que astróloga, era historiadora, ¿de acuerdo? De los mitos, era mitóloga y además era psicóloga del campo junguiano. O sea, ella era psicoterapeuta, o es psicoterapeuta. No vaya a ser que la haya matado y todavía viva, ¿no? Pero, en fin, que es un libro muy interesante y muy erudito, donde habla de mitos pues, muy antiguos, de acuerdo, vinculados a los transaturninos, ¿no? Y en el vídeo anterior, por ejemplo, estaba comentando un libro que hasta cierto punto ha tenido bastante influencia a través de la astrología kármica, ¿de acuerdo? Que es el libro de Wolf Green, que tiene 2 en realidad. Tiene uno dedicado a Plutón y tiene uno dedicado a Urano, que leí hace también bastante tiempo, ¿no? Y son libros interesantes hasta cierto punto porque tratan de hacer lo que la astrología contemporánea pues no ha sabido o no ha podido hacer, específicamente los libros de Paul Hayden, de acuerdo, y el libro de Wolf Green, que es dar una sistemática para la interpretación para la interpretación de esos planetas. Pero lo hacen recurriendo probablemente a uno de los expedientes que peor transmisión o más incomprendidos dentro de la tradición astrológica han sido, es la transmisión de aforismos, ¿no? Por ejemplo, Plutón en la casa 1, Plutón en la casa 2, Plutón en la casa 3, Plutón en los signos. La relación de Plutón en función de dónde se encuentran los nodos. ¿De acuerdo? El número de grados respecto de los nodos, los anticios de Plutón, ¿vale? Empiezan a hablar de variables, que son variables astronómicas, y uno al final pues descubre todo un aparato para interpretar a Plutón en la carta de todo el mundo, ¿de acuerdo? Y al final dices, bueno, todo este aparato, ¿de acuerdo? ¿Sobre qué descansa, no? Y claro, la cuestión es que lo aplicas hasta cierto punto, hay evocaciones en las cartas, ¿de acuerdo? En las cuales pues hay ciertos aspectos que comentan que se corroboran, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nosotros podemos trasladar esas técnicas de las técnicas horoscópicas clásicas. ¿Se puede hacer? ¿Hasta qué punto ese tipo de adquisiciones son un tipo de adquisiciones que lo que hacen es debilitar, ¿de acuerdo? La gran capacidad prognóstica, la gran capacidad diagnóstica que tiene el sistema que nosotros utilizamos, ¿no? Claro, es una cosa que estaba hablando con Eduardo cuando estábamos hablando el otro día, lo estábamos comentando. O sea, el tema es, ¿conocemos hasta en profundidad realmente hasta qué punto las técnicas fueron decantadas a lo largo de los siglos? ¿Conocemos en realidad el legado de la astrología horoscópica clásica, teniendo en cuenta que la astrología horoscópica clásica es también heterogénea, ¿vale? Conocemos las reglas del septenario hasta un nivel bastante profundo, conocemos las técnicas como para encima venir a introducir esos factores que las distorsionan. O sea, conocemos lo suficientemente en profundidad las técnicas clásicas como para tratar de innovar y meter todos los factores desde mi punto de Realmente vista. no. Todavía nos queda un largo trecho para Definitivo. llegar a integrar todo lo que ya era conocido en tiempos de los árabes, todo lo que ya era conocido en tiempos de la Edad Media europea y el Renacimiento. Todavía nos falta mucho por comprender cómo era la astrología en tiempos helenísticos, o en tiempos de Grecia, o incluso más atrás. Entonces, yo creo que hasta que no tengamos un conocimiento sólido de lo que son nuestras bases, un conocimiento en el cual podamos hacer un estudio abierto de lo que representaban las diferentes escuelas y por qué en ciertos elementos a la hora de interpretar determinados factores hay disensiones, porque está la escuela de Doroteo, porque está frente a la escuela de Ptolomeo, ¿vale? Cuando empecemos a entender realmente las técnicas que funcionan, que están vinculadas al septenario, por qué funcionan, cómo funcionan y nosotros sepamos aplicarlos,
pues ya introduciríamos nuestras personales, en todo caso, ¿no? Claro. Pero hacerlo ahora me parece ocioso y muy distorsionante. Y por encima de todo, a fin de cuentas, lo que hace es que nos lleva a un callejón sin salida, porque, no sé, es como si yo, por ejemplo, tratara de traducir pues, el cálculo infinitesimal, ¿de acuerdo?, en un niño que está estudiando a lo mejor, pues... Aritmética básica. Aritmética básica, ¿no? O sea, estamos Claro. estudiando la aritmética básica de la astrología y la inmensa mayoría de los Queremos astrólogos brincar. contemporáneos, incluso los que ejercen profesionalmente, desconocen esos principios, ¿de acuerdo? Y vamos y les introducimos, pues no sé, técnica aeroespacial cuando no sabemos no sabemos cómo funciona el molino de agua, ¿no? Está totalmente claro. O sea, y otra cosa que yo quería mencionar era que esto lo mencionamos anteriormente, de cómo los preceptos de los transpersonales ha emigrado a lo que es la interpretación del septenario tradicional. Y entonces vemos también, y yo peco de esto también, o sea, vemos cómo astrólogos tradicionales recaen en metáforas modernas que surgen de la interpretación de los planetas saturninos para explicar planetas por signos, porque hay que recordar esta idea de los planetas por signos. Es una cuestión bien moderna. O sea, uno lee los libros antiguos, por ejemplo, yo estaba leyendo el otro día el libro de las natividades de Abu Ali, y entonces él habla de los planetas por los signos, pero habla por los planetas por los signos de los planetas. Dice Júpiter en los signos de Saturno, Júpiter en los signos de Marte. Y obviamente en la interpretación tradicional, pues Júpiter en los signos de Saturno, pues le va a ir mal. Marte en los signos de Marte, los planetas le van a ir mal en teoría, porque son planetas maléficos. Claro, las excepciones son los planetas que se exaltan en los respectivos signos y ese tipo de cosas. Y usted va a ver que en esas descripciones clásicas, planetas en signos de planetas maléficos puede que le vaya mal, planetas en signos de planetas benéficos puede que le vaya bien. Van a haber variaciones, van a haber graduaciones, y esa es la manera clásica y tradicional. Ahora bien, en la manera moderna, en la manera en que se han construido los significantes de los signos, que parte mucho de la astrología moderna, las personas ahora hablan de las posiciones de los planetas por signos, partiendo de significantes modernos. La idea de que yo sé, Libra es balance, es justicia, es belleza, obviamente porque es Venus. Escorpio es profundo, me salió un acento argentino de repente. Escorpio es profundo, es intenso, pero eso no eran los significantes tradicionales. Los significantes tradicionales eran basados en las cualidades de los planetas, maléfico, benéfico, agua, tierra, seco, mojado, seco, caliente, frío. O sea, y vemos cómo se integran, que esto también lo hablamos en los coloquios de los nodos, cómo se integran cosas modernas en la práctica tradicional y pasan como tradicionales, pero realmente no lo son. Que nuevamente parte de esta desconexión con la tradición, con la idea de leer a los clásicos, de leer a los árabes, de leer a los helenísticos, de leer a William Lilly, de leer a Bonatti, ese tipo de cosas. A ver, nosotros no vamos a ver, por ejemplo, la descripción de Júpiter en Aries, ni vamos a ver la descripción de Venus en Acuario, ni vamos a leer eso en ningún texto tradicional, ¿vale? No lo vamos a ver porque en aquel tiempo los signos cumplían una función, que es la función del signo es la función de asignar, ¿de acuerdo? Claro. Está en la misma palabra, ¿no? Entonces, evidentemente, una recepción de Venus en Acuario por parte de Saturno, pues depende claramente de dónde se encuentre Saturno, porque a través de esa recepción Venus le va a entregar su naturaleza a Saturno si Saturno se encuentra en un signo desde el que ve a Venus, ¿de acuerdo? Y bajo esas condiciones, pues se genera una síntesis, que es una síntesis que no es una mezcla tan forzada como la que se da en la interpretación moderna. Pero por encima de todo, sí vemos unas terribles distorsiones vinculadas a la asociación a determinados signos de los planetas transaturninos. Oh, claro, eso es otra que no hablé, claro. Específicamente, sí. específicamente en signos como Acuario, ¿de acuerdo?
O sea, Acuario, por ejemplo, es el signo por antonomasia. Que eso lo más hablamos en otro tradicionalista. video, claro. Que Acuario se ha tergiversado en la modernidad a un nivel bien loco. Totalmente. O sea, es que ha llegado a ser justo lo contrario. O sea, ha llegado a ser el quinto signo mutable. Ha llegado a ser el quinto signo mutable vamos a ver, los signos de aire están asociados en la tradición a lo que es sanguíneo, a lo que es amable, ¿de acuerdo? A lo cálido, al húmedo, ¿de acuerdo? Y bajo esa condición de solidez, de fijeza, ¿de acuerdo? Está asociado a lo que representa, por encima de todo, Saturno, como un maléfico, alcanza su moderación en un signo que, de alguna manera, templa sus cualidades extremas, ¿de acuerdo? Con lo cual, tenemos que Saturno rige un signo que es un signo sanguíneo, ¿de acuerdo? Y es un signo, francamente, vinculado a todo lo que Saturno representa en la tradición. Y Urano ha roto completamente ese esquema. Pero claro, si nosotros rompemos el esquema que representa el vínculo entre Saturno, que domina ese signo, porque ese signo se opone al domicilio del Sol, ¿vale? Con lo cual Saturno representa la oscuridad, mientras que el Sol representa la luz. Y estamos vinculando una figura como es Urano, que está vinculado al fuego de los dioses, y por lo tanto está vinculado a la figura de Prometeo, ¿de acuerdo? Que baja la tecnología, ¿de acuerdo? Del fuego, baja la tecnología de la rueda, ¿de acuerdo? Para que la civilización prospere, para sacarnos del nivel donde los despropósitos de Epimeteo, su hermano gemelo, nos llevó, ¿no? Claro. El tema es que rompe totalmente la estructura. Y también Neptuno. Y también Neptuno con Piscis. También Neptuno, o sea, Neptuno como como un proceso de corrupción, ¿no? O sea, Neptuno es el principio corruptor, es un veneno corruptor dentro de lo que representan las analogías, ¿no? O sea, es algo que descompone, es algo que desdibuja. Una nébula descompositora. ¿Vale? Sí. Y sin embargo, Júpiter es un planeta que hasta cierto punto, donde tenemos a Júpiter en la carta, es donde nosotros prosperamos. O sea, hay un principio de prosperidad, es un principio de generosidad, es un principio de proliferación de la vida, no de destrucción de la vida, ¿de acuerdo? No de disolución de la vida, no de disolución de los límites, ¿de acuerdo? Entonces, por encima de todo que observamos, bueno, y Plutón en Escorpio, ¿no? Como principio de transformación, ¿vale? Ha operado una especie de transvestismo, ¿de acuerdo? En Marte, que hace que muchísima gente no entienda la posición de la regencia de Marte en Escorpio. Teniendo en cuenta que donde más potente es Marte, en todo el zodiaco, es precisamente en Escorpio. Que además, en los primeros grados de Escorpio, Marte es más fuerte que ningún otro planeta en ningún otro lugar. En una carta nocturna, Marte tiene una fuerza descomunal al principio de Escorpio, sin ningún parangón con ningún otro planeta, ¿vale? Entonces, y ahí pues nos colocan a Plutón y lo que Plutón representa, ¿vale? Como fuerza telúrica, ¿de acuerdo? Entonces, los transpersonales le han hecho mucho daño, ¿de acuerdo?, a ciertos significantes a través de esta también tendencia contemporánea a ver, por ejemplo, cuando Venus se encuentra en Aries, pues una Venus convertida en guerrera, ¿de acuerdo? Como si, por ejemplo, si llevamos un pingüino a la sabana africana, pues le crece una melena, ¿de acuerdo? Y le salen garras, ¿de acuerdo? No, o sea, un pingüino en la sabana africana no deja de ser un pingüino. Lo mismo que Venus no deja de ser Venus, aunque se encuentre en Aries, se encuentre en Escorpio, se encuentre donde se encuentre. No, los planetas no adquieren características del signo donde se encuentran. Eso es un factor, ¿de acuerdo?, que está totalmente fuera de los niveles de interpretación. Que es difícil de transmitir a tal grado de que ya está tan incrustado en lo que la gente piensa que son los signos, que es bien difícil de transmitir eso eficientemente a las personas. Por ejemplo, se dice, pues Venus en Escorpio es una Venus intensa, es una Venus transformadora, es una Venus hasta cierto punto violenta, es una Venus que le gusta complicada, lo misterioso, es una Venus... No, Venus es igual en todas partes, Venus es fría y húmeda. Lo que ocurre en Escorpio es que es recibida por Marte. Y al estar recibida por Marte, Venus le entrega su naturaleza a Marte, pero quien se vuelve venusino es Marte, porque recibe a Venus.
porque Venus está en su predio, pues Venus está en su organismo. Es como si Marte hubiera devorado a Venus y la estuviera metabolizando en el signo donde se encuentra. Correcto. O sea, es una interpretación completamente diferente, hasta el punto de que quien no la entienda no está haciendo astrología. Por eso las recepciones mutuas, en mi opinión, son muy importantes cuando las vemos en una carta. Porque ahí hay un nexo poderoso. Todo tipo de recepciones. Pero por encima de todo, el tema de las recepciones es uno de los factores en los cuales los transaturninos se nos quedan totalmente fuera de... Fuera. Pues si no, como si no tienen regencias, claro. O sea, claro. Sí. Pero por encima de todo, el tema de las recepciones también ha sido, dentro del ámbito de la astrología tradicional, uno de los campos a través de los cuales se nos ha colado, ¿de acuerdo?, la comprensión acerca de lo que es una recepción. Porque desde el punto de vista antiguo había muchos tipos de recepción. Pero tenemos 5 dignidades, por lo tanto 5 testimonios posibles en un signo. Y cada uno de ellos es una recepción completamente diferente. Y ahí es que está la particularidad, porque también esto es un fenómeno de la astrología moderna, porque con esa particularidad que usted está mencionando, no se pueden vender horóscopos, no se pueden hacer libros, o sea, la idea de la masificación de la astrología es incompatible con los principios astrológicos tradicionales, porque eso lo que plantea es que cada persona es diferente. Por ende, cada carta requiere de una síntesis astrológica en particular. Que cada persona es diferente, no. O sea, vamos a ver, uno de los factores más importantes a la hora de tener en cuenta la visión de lo que son los planetas en cada una de las cartas es que tú no puedes decir cómo es Venus si no la lees en una carta. Esto es, tú vas a ir descubriendo lo que es Venus a lo largo de toda tu vida como astrólogo, según vayas viendo cómo evoluciona y cómo se va mostrando en todas sus características una carta tras otra. Y cuando la entiendas, cada carta se muestra diferente. Claro, y cuando la entiendas te vas a morir. Exacto. Y mientras vayan surgiendo cartas, y bueno, y esto lo podemos multiplicar ad infinitum, porque en realidad nosotros tenemos la idea de que la astrología está vinculada solamente a los natalicios, o sea, como si se tratara de un perfil psicológico de la gente. No. La astrología es una herramienta para aplicar a prácticamente todas las cosas. No solamente al perfil del individuo, no solamente a la manera en que el individuo muestra rasgos, pautas de comportamiento, características categorizables. Luego también hay otro factor muy importante a tener en cuenta. Y ahí es donde los transpersonales también nos hacen un flaco favor, ¿no? O sea, en el sentido de que los transpersonales son elementos que de alguna forma, a través de lo que ellos representan, nos vinculan a todos y hasta cierto punto nos caracterizan a todos. Son como factores que etiquetan al individuo dentro de una determinada tipología, dentro de unas determinadas tendencias. La astrología moderna es una astrología de los tipos. Esto es, por ejemplo, tú y yo tenemos a Mercurio en Sagitario. Pues bueno, pues nosotros somos del club de Mercurio en Sagitario, porque Mercurio en Sagitario se comporta de una determinada manera y por lo tanto eso me sirve, ¿de acuerdo?, para decir, si estoy viendo hablar a Albert Masdeu y a Fernando Raúl, ¿de acuerdo?, pues ya veo por qué se entienden también. Claro, porque tienen algo en común, tienen a Mercurio en Sagitario. Mercurio en Sagitario es muy diferente en la carta de Fernando Raúl que la mía. Funciona tan distinto que es probable que encontremos más analogías en un Mercurio en Piscis con mi Mercurio o con un Mercurio en Géminis con el tuyo en función de lo que es su fuerza por localización, de acuerdo, de la que hay por el mero hecho de encontrarse en un signo. Dignidad accidental, claro. Por dignidad accidental o por otros muchos motivos podemos encontrar pues más analogías, incluso Mercurios teóricamente en detrimento que funcionen con una fuerza. Que eso lo hemos hablado en otros videos, claro. Lo hemos hablado en otros videos. Pero los transpersonales nos introducen dentro de la idea de que la astrología es una astrología de los tipos que nos sirven para etiquetar a las personas, cuando la astrología no sirve para etiquetar a las personas. La astrología sirve para marcar las diferencias entre las personas y ver lo que cada persona tiene idiosincrático. Esto es, no sirve para meter a las personas en un cajón, sino sirve para sacar a las personas de un cajón y ponerlas en el lugar donde realmente están, donde realmente se encuentran. Claro, muy bello, muy bello. Y otra cosa que yo quería mencionar es que yo a veces pienso que los transaturninos tienen mucho que ver con la condición moderna en la que estamos, en el sentido de que llegan, o sea, no sabíamos que existían y llegan
a nuestra conciencia y están presentes y no los vemos, pero están presentes. Es como que los transaturninos no los vemos, punto. Júpiter lo podemos ver, Saturno lo podemos ver, son taragrajas, ¿verdad? Son taragrajas. Grajas, planetas. Pues es otra cosa, pero es planeta. Y Tara es estrella, son planetas estelares y esos son los puntitos que vemos. Pero Urano, Neptuno y Plutón no existen, o sea, no los vemos. Son una bola azul clarita y una bola gris chiquita, o sea, y la misma noción de tener algo que existe, pero que no es perceptible naturalmente sin la ayuda de tecnología, eso también crea una noción energética, mágica dentro de lo que es la condición humana, que yo creo que tiene que ver mucho con la erupción de la condición moderna en la cual estamos hoy en día, que es esta sociedad secular, tecnócrata, atea hasta cierto punto, tú sabes, materialista. Y a la misma vez, dentro de ese contexto, yo quiero hablar de algo que usted mencionó brevemente, pero que a la misma vez le da hasta cierta validez a los transaturninos. Y usted mencionó de que hay más astrología además de la natal. Está la astrología pues eleccionaria, la prashna horaria, está también la astrología mágica y la astrología mundana. Y tenemos esta idea de los transpersonales. Y sí, o sea, cuando yo empecé a estudiar astrología, yo le pregunté a un astrólogo védico, ¿y qué hace Neptuno, Urano y Plutón? Y él me dijo, él describe a las generaciones. Y hasta cierto punto eso pues hace sentido, porque tenemos esta cualidad moderna que la gente describe a las generaciones por Plutón, ¿verdad? Plutón, bueno, usted es Plutón en Virgo, ¿verdad? O usted es Plutón en el último grado de Virgo y estacionario, además. Ok, Plutón en Virgo, Plutón en Libra, yo soy Plutón en Escorpio, Plutón en Sagitario, y ahora los que están haciendo en Plutón en Capricornio tropical, pues es una manera de distinguir a las generaciones. Y hay un astrólogo humanista español que tiene unos videos muy buenos en relación a ello, se me olvida el nombre, que es muy popular en YouTube. Pero a lo que me refiero es que, dada la condición moderna tecnócrata, globalizada en la que vivimos hoy en día, que surge, se concretiza, bueno, hay personas que dicen que surge en otros momentos, pero se concretiza, digamos, en estos últimos 200 y pico años del descubrimiento de los transaturninos, vemos que quizás los transaturninos, especialmente Urano y Neptuno, Plutón es algo que yo todavía se me hace difícil verlo como un planeta por los objetos en el cinturón de Kuiper. Porque hasta cierto punto Plutón, Makemake son como cosas intermedias entre planetas y cometas, ¿verdad? Son como que, bueno, no sé el término correcto astronómico, pero creo que es planeta. Plutoides se llaman, plutoides. Planetas o planetoides también. Planetoides, exacto. A lo que me refiero es que dentro de esta condición moderna se descubren los transaturninos. ¿Pueden los transaturninos decirnos algo nuevo respecto a la astrología mundana que aún no entendemos a cabalidad? Que estamos descubriendo poco a poco. Esa es mi pregunta. ¿Cómo usted ve? Porque obviamente está este astrólogo francés, André Barbon, ¿cómo es que se llama? Barbon, disculpen, que también ha trabajado los ciclos de los transaturninos. Hay otros, los ciclos, especialmente los ciclos económicos de Saturno y Plutón, diciendo de los 15 años. Hay un libro de Richard Tarnas que tuvo muchísimo éxito, ¿vale? Richard Tarnas tiene un libro de Cosmos y Psique, se dedica a estudiar los ciclos a partir de Júpiter. Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, y sus respectivos procesos de configuración celeste y cómo esos ciclos históricos pues se ven refrendados por la unión de esos grandes cronocratores, o sea, dándole un papel a los Júpiter y Saturno, cronocratores, ¿de acuerdo? Por encima de lo que representa Júpiter y Saturno. Claro. Hay que ver un factor muy importante a la hora de valorar la astrología tradicional y la astrología contemporánea. Hay que sorprenderse hasta qué punto la astrología mundana del septenario era una astrología prestigiada, prestigiosa y valorada en el tiempo, a lo largo de todo el tiempo que la astrología estuvo en vigor. Y difícil de hacer, como usted ha mencionado anteriormente. Muy difícil de hacer. Pero por encima de todo, se da la paradoja de que nosotros ahora utilizamos transpersonales,
y no acertamos ni una, mientras que en aquel tiempo utilizaban los planetas de septenario y todas las cosas al final venían a ocurrir como se señalaban, ¿de acuerdo? Y por encima de todo, la diferencia de prestigio en cuanto a la astrología mundana que tenía la astrología mundana y política en aquellos tiempos respecto del despiporre absoluto que existe hoy respecto de los pronósticos vinculados pues sobre todo a la política, ¿de acuerdo? Donde vemos auténticos despropósitos hechos por cuenta de astrólogos que son astrólogos reputados que cometen fracasos auténticamente estrepitosos, que no sé de dónde los sacan, pero que intuyo ahí la garra de los transaturninos haciendo las Claro. cosas. Porque claro, en el momento en el que te introduces a los transaturninos, Cambia todo. al perder los elementos técnicos en los que se basa nuestro sistema, se introducen factores de incertidumbre que son totalmente inasibles y que se descontrolan con mucha facilidad. Con lo cual, introducir transaturninos en el cálculo de cartas mundanas, ¿de acuerdo? Es introducir un factor de incertidumbre sobre un factor en el cual hay siempre que valorar muchísimos elementos diferentes y articular muchísimos elementos distintos y muchísimas cartas distintas. Ya es bastante complicada la astrología mundana hecha con los planetas del septenario para encima hacer astrología mundana introduciendo los transaturninos. Yo he hecho astrología mundana a lo largo de estos últimos años, ¿de acuerdo? Con los planetas del septenario. Y hay astrólogos, ¿de acuerdo? Que han tenido aciertos, ¿de acuerdo? Con los que yo he colaborado haciendo astrología mundana. Pero hasta cierto punto, la astrología mundana que se hace con los planetas del septenario es una astrología que funciona porque es una astrología que tiene unas bases, como he repetido ya en muchas ocasiones, técnicas claras. Y por lo tanto, si uno va a amarrar, o sea, a practicar una astrología sin riesgo, ¿de acuerdo? Puede hacer muy buenas predicciones con las técnicas clásicas en mundana, con pocas probabilidades de error y con un elevado índice de acierto, ¿de acuerdo? Pero en el momento en el que introduces los transaturninos, la cosa se complica hasta niveles, ¿de acuerdo? O introduce niveles de incertidumbre Muchas variables. muy pronunciados, ¿de acuerdo? Y hacen que los pronósticos se vuelvan extraordinariamente inciertos. Con lo cual, yo, a un astrólogo contemporáneo que quiera hacer astrología mundana, yo le recomendaría que utilizara los sistemas de la astrología clásica con los planetas de septenario y se dejara de innovaciones transaturninas. Y vería cómo probablemente no daría campanazos como los que pretenden dar los astrólogos que tratan de hacer mundana incluso con planetas transpersonales, ¿de acuerdo? Pero eso redundaría en beneficio de nuestra profesión porque los aciertos se multiplicarían, ¿de acuerdo? Y por lo tanto empezaríamos a ser vistos como fuentes fiables de información, ¿de acuerdo? Como fuentes fiables de información. Y se comenzaría a entender que la astrología no es una ciencia tentativa, una ciencia especulativa, sino que es una técnica pronóstica seria, ¿de acuerdo? Y que funciona y que articula los ciclos planetarios de una determinada manera, ¿de acuerdo? Que es lógica, que está estructurada y que no responde a inspiraciones procedentes de saber qué númenes bien llamados transaturninos, ¿no? Albert, vamos a ir cerrando ahora. Hemos hablado mucho de los transaturninos. Yo creo que este ha sido de los mejores videos. Yo que he visto algunos videos de transaturninos, yo creo que este es de los mejores videos donde hablamos de los transaturninos en términos de su lejanía de la tradición astrológica. Ahora bien, usted mencionó, creo que fue en el último video o en este, no recuerdo, la analogía de los pilares en un estacionamiento de carro. Sí. Hemos dicho de que los transaturninos no tienen lugar en regencias, no tienen cualidades, es una expresión moderna. Hemos hablado de muchas cosas. Ahora bien, los transaturninos son planetas. ¿Cuál es entonces su lugar en la astrología desde un punto de vista tradicional, en su opinión? Vamos a ver, lo que estaba comentando en la ocasión que tú mencionas, es que un transaturnino, por ejemplo, colocado en cuadratura con la Luna, colocado en cuadratura con el Sol, colocado en una posición con el Sol, colocado en un lugar donde tenga fuerza de dirección, por ejemplo, en un ángulo
colocado en el foco de una T cuadrada, por un ejemplo, evidentemente va a tener una manifestación en la vida de la persona. ¿Cuál va a ser? Esa es la pregunta, ¿verdad? La cuestión es, evidentemente, encontramos muchas cartas en las cuales, por ejemplo, la relación entre Plutón y la Luna pues, está vinculado a abusos de poder emitidos o recibidos. ¿De acuerdo? Encontramos condiciones a través de la conexión entre Urano y la Luna, ¿de acuerdo? A través de personas que tienen muchas dificultades para consolidar vínculos, que han vivido situaciones complejas en su infancia, ¿no? Nosotros lo que observamos, o lo que se observa en las natividades respecto a las posiciones de los transaturninos, es que tienen un componente enfático que tildan determinados elementos de una forma dramática, ¿de acuerdo? Pero en sí no es que respondan a consideraciones a un nivel temático, ¿de acuerdo?, que marque una diferencia. Porque claro, si nosotros no asociamos ni podemos asociar un planeta transaturnino a un signo, teniendo en cuenta que los signos designan significados y los significados son los tópicos que les corresponden a los diferentes lugares de la carta, lo que se haya venido a llamar casa astrológica, evidentemente, ¿qué significado vinculamos? ¿A qué significado vinculamos a Plutón? O sea, realmente cuando una persona tiene, por ejemplo, una cuadratura Luna-Plutón, cuando esa luna que puede representar, por ejemplo, Yo tengo cuadratura Luna-Plutón, por si acaso. O sea, ¿qué representa Plutón? ¿Representa la profesión? O sea, es el regente de la casa 5, perdón, es el regente de la casa 10. ¿Representa a la pareja o al asociado, que es el regente de la casa 7? ¿O representa a los hijos? ¿O representa al padre o la madre? Imposible saberlo. Con lo cual, evidentemente, ese planeta se convierte allí en una especie de amenaza flotante. ¿De acuerdo? Paquín, sí, sí. Un pintamonito, o sea, un paquín, no sabemos qué va a ser. No podemos darle ninguna forma. Sabemos que va a ser algo que va a romper, evidentemente, las bases, la estructura, de acuerdo, de este individuo, ¿no? Pero no sabemos de dónde le va a venir el cachete, ¿no? No sabemos si va a ser un uppercut, o va a ser un directo, o va a ser un golpe. O sea, no sabemos nada acerca de ese planeta. Con lo cual, ¿qué es un planeta qué es un transaturnino en una natividad? Un transaturnino en una natividad es un enorme estorbo. ¡Wow! Es un enorme estorbo, porque ¡Wow! en el fondo distorsiona hasta tal punto los significados, amplificándolos, que los lleva a un nivel esperpéntico. ¡Wow! Y ese nivel esperpéntico es aquello en lo que se basa la astrología contemporánea, la astrología psicológica, para revestir de misterio la acción del astrólogo como fautor y como psicofante, hasta cierto punto. Psicofante. Psicofante, como una especie de exorcista, ¿de acuerdo?, de las oscuridades del individuo, ¿no? Que uno llega con una vida que es la vida de un ser humano corriente y moviente, y le empiezas a explicar cosas acerca de los transpersonales y de repente te conviertes en un héroe mitológico, ¿no? Por el hecho un de tener... psicofante, eso me encantó. O sea, el tema es, empiezas ahí a parir, pues, no sé, en nuestro consultante se convierte en una figura mitológica, ¿vale? Wow. Explicándole, pues, yo qué sé, tiene una oposición entre el Sol y Plutón, pues evidentemente unos conflictos de poder muy intensos. Evidentemente, si él no ha llegado a ser más que un contable, ¿de acuerdo?, dentro de la estructura de una gran compañía, ¿de acuerdo?, es por el hecho de que, no sé, de que no, él está viviendo todo eso en la sombra, pero hace al consultante una persona interesante, especial, ¿no? Acariciando el ego. Sí. O sea, para ir resumiendo, los transaturninos son enormes estorbos en la carta. Ahora bien, vean sus aspectos, vean sus tránsitos, ¿cómo se van a manifestar? No sabemos, ¿verdad, Albert? Es muy difícil de decir por dónde van a... Pero se va a manifestar algo. Cada vez que, por ejemplo, Neptuno, Urano o Plutón vaya por encima. A mí muchas veces hay gente que me pregunta, bueno, me viene un tránsito de Plutón, ¿qué es lo que hace Plutón, no? O sea, a mí un tránsito de Plutón al Sol, ¿vale? Bien, pues yo siempre digo lo mismo. Mira, ¿qué es lo que más te importa en esta vida? Es lo que
va a encontrar Plutón. Y en el momento en el que Plutón encuentre lo que es más importante, lo va a arrancar. ¿Y Neptuno y Urano es más o menos lo mismo? Lo que va a hacer es que va a buscar aquello que más te importe, aquello que para ti sea más valioso y lo va a descomponer, va a generar un desgarro interno en ti. Y lo va a hacer de una manera en que yo siempre lo expresaba de esa forma, ¿no? O sea, ¿cuál es la sensación de Plutón sobre el Sol, o de Plutón sobre la Luna, de Plutón sobre un planeta que tenga peso? ¿De acuerdo? Claro, Plutón puede pasar por encima de muchos lugares, ¿no? Puede hacer cuadraturas a muchos sitios. Claro. Pues es como tratar de deshacer con los dedos desnudos, ¿de acuerdo? El nudo de una soga espinosa, ¿no? O sea, según tú vas tratando de deshacer el nudo, ¿de acuerdo? El nudo, ¿de acuerdo? Va lesionando los dedos, ¿no? La sensación es una sensación de rozamiento, ¿de acuerdo? En el cual pues, se genera una laceración. Es un planeta lacerante, ¿no? Todo lo contrario que Neptuno, porque Neptuno lo que va haciendo es disolviendo los vínculos y paulatinamente va rompiendo y aumentando el tono de la persona o haciendo más grave el tono de la persona hasta que se distorsiona todo en la vida y introduce un nivel de difusión muy importante. Yo tenía, por ejemplo, un compañero, ¿de acuerdo?, que hablaba sobre los ciclos de los transpersonales, mirando cómo a través, según se va ajustando el orbe a la conjunción del factor determinado, pues las diferentes curvas de manifestación, ¿no?, en la conjunción de un transaturnino. Eso me recuerda a la manera en que uno de mis maestros me lo explicó, nuevamente aludiendo a la idea de cómo cosas modernas se integran como si fueran cosas tradicionales. La idea de que Urano, Neptuno y Plutón correspondían al Trimurti. La idea de que Urano iba a ser pues Brahma, el creador, Neptuno, Vishnu, el conservador, y Plutón, Shiva, el destructor. O sea, eso es una manera de verlo también, pero hay que tener en mente que todo esto es conjetura y al fin y al cabo podemos decir de que los transaturninos están ahí, nos van a afectar. Pero, cuando hay tránsito, evidentemente se puede, yo sobre lo que quiero incidir, que se puede hacer una astrología muy rica y muy profunda sin introducir esos factores. Definitivo. Pero por encima de todo, introduciendo esos factores nos privamos de lo que es esa profundidad, esa riqueza que tiene la astrología en su genealogía, ¿de acuerdo? En su genealogía clásica, o sea, en la manera en que se manifiesta y se expresa a través de las técnicas que nosotros utilizamos. Definitivo. Es una lástima que por querer totalizar algo que al final vamos a poder describir a través de los planetas de septenarios y nos esforzamos en llegar a un nivel suficiente de profundidad, por querer totalizarlo, por querer dar un sumatorio rápido, nos estamos librando de un nivel de definición en la comprensión de lo que son las situaciones que expresa un tema, ¿de acuerdo? Una natividad o cualquier otro tipo de carta, ¿no? Hay otro factor también muy a tener en cuenta. El único lugar donde vemos que realmente funcionan son en cartas predictivas que se refieren a ciclos muy amplios en la vida personal o en ningún otro lugar. Porque los transaturninos toman mucho tiempo en moverse, por eso es una... Claro. Pero que vamos, que nosotros, por encima de todo, que observamos, de acuerdo, es que en horarias no tienen relevancia. En electivas yo no he visto realmente un transaturnino claro. haga ningún desaguisado ni tampoco favorezca. Y luego también son planetas que no tienden a cosas buenas, ¿no? O sea, claro. en ningún caso. Con lo cual, evidentemente, ¿para qué quieres colocar un transaturnino bien? Y a la misma... En todo caso, lo querrías desconectado de cualquier cosa que tuviera valor. Claro, ¿no? Claro. Y a la misma vez, a las personas que encuentran la astrología tradicional aburrida, recuerden que también hay partes, también hay estrellas fijas, o sea, que ya tenemos varios significados, que no hemos hablado de eso aquí, pero que en adición, o sea, no es necesario añadir a los transaturninos porque ya esas herramientas están. Pero esos serán temas para otros coloquios. Albert, muchas gracias. Yo creo que estos dos videos han sido bastante chéveres para todo el mundo. Lo dejamos aquí como récord histórico. Mientras que este medio electrónico dura, pues las personas van a poder ver esta charla. Y nuevamente, para aquellos que quieran contactar a Albert,
aquí abajo están las direcciones a sus redes sociales de Logos Astrológicos, que es su escuela astrológica. Y nada, Albert, nos vemos en el próximo coloquio entonces. Muy bien, será un placer, como siempre. Chao, chao, cuídese. Chao.